Nunca pensé que una fiesta alegre pudiera convertirse en un caos. La habitación estaba llena de risas, música y el tintineo de los vasos, hasta que todo cambió en un segundo. De la nada, mi cuñada agarró un jarrón pesado y lo estrelló con fuerza contra la cabeza de mi hija. Sus gritos desgarraron el aire antes de que pudiera alcanzarla. Mi cuñada atacó de nuevo, esta vez con más violencia. Hola, mi nombre es Elena Carter y tengo 35 años. Si me hubieras preguntado hace un mes cómo era mi vida, te habría dicho que era normal pero satisfactoria. Trabajo como bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Avensburg, un lugar que he amado desde niña. Ahí fue donde conocí a mi esposo, Daniel, hace 13 años. Mi trabajo no paga mucho, pero me encanta la sensación de entregarle a un niño su primer libro y ver cómo sus ojos se iluminan con curiosidad. Hace que todo valga la pena. Esa tarde de mayo en particular, el sol entraba a raudales por los enormes ventanales de la sección infantil, bañando los estantes con un resplandor dorado. La habitación olía a una mezcla de papel viejo y nuevo, con un toque ligero del ambientador de lavanda. Señorita Elena, ¿qué libro nos va a leer ahora?, preguntó una vocecita. Le sonreí al niño que estaba frente a mí. Apenas abrí la boca para responder cuando mi celular vibró sobre el escritorio. Miré la pantalla. Daniel, dudé. Rara vez me llamaba durante el trabajo. Lo siento, pequeño. Necesito contestar esta llamada, dije suavemente antes de alejarme. Tan pronto como respondí, la voz de Daniel sonó tensa. Elena, mamá quiere que nos reunamos en ese lugar. Sentí un nudo en el estómago. Ese lugar significaba la propiedad de Margaret en Willow Street, la enorme mansión victoriana donde vivía mi suegra, Margaret Lancaster. Era una mujer muy respetada en la sociedad de Avensburg, pero en los últimos 13 años había dejado algo muy claro: no me aprobaba como esposa de su hijo. Está bien, dije, exhalando lentamente. Iré después de recoger a Mia de la escuela. Colgué la llamada, pero la inquietud permaneció. Durante 13 años, Margaret me había tratado como a una extraña, siempre recordándome, con su educación cortante, que una bibliotecaria no era digna del apellido Lancaster. Y lo peor de todo, trataba a Mia de la misma manera. Después del trabajo, manejé hasta la secundaria de Avensburg para recoger a Mia. Mi hija de 12 años esperaba en la puerta de la escuela, con su mochila colgada de un hombro. Su largo cabello castaño estaba atado en una simple cola de caballo y su rostro se iluminó al verme, hasta que notó la expresión en el mío. Mamá preguntó mientras se subía al asiento del copiloto. ¿Qué pasa? Forcé una pequeña sonrisa. Nada, cariño. Solo tenemos que hacer una parada rápida antes de ir a casa. Mia se abrochó el cinturón y dudó. ¿La casa de tu abuela? La luz desapareció de su rostro. Miró por la ventana, apretando las correas de su mochila. Oh, murmuró. No la culpo por sentirse incómoda. Margaret nunca había sido cálida con ella, mientras que la mayoría de las abuelas colmaban de amor a sus nietos. Margaret solo le mostraba a Mia una fría indiferencia. Una vez le dijo a Daniel que Mia había sido criada en la biblioteca, como si fuera un insulto. El camino a Willow Street transcurrió en silencio. La finca Lancaster era una imponente mansión victoriana, con enormes puertas de hierro negro que se alzaban contra la luz del atardecer. Un largo camino de entrada conducía a una casa que parecía sacada de un libro de historia, hermosa, pero intimidante. Cuando nos detuvimos, noté un elegante auto deportivo negro ya estacionado afuera. El auto de Ashley. Ashley era la hermana menor de Daniel. Tenía 29 años y era prácticamente una réplica de Margaret, fría, arrogante y siempre mirándome por encima del hombro. Trabajaba en bienes raíces de lujo, lo que significaba que pasaba la mayor parte de su tiempo presumiendo marcas caras y hablando de sus últimas inversiones. Mia suspiró. La tía Ashley también está aquí. Le apreté la mano en señal de apoyo antes de salir del auto. Terminemos con esto. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Ashley se quedó ahí, con los brazos cruzados, usando un vestido de diseñador que probablemente costaba más que todo mi salario mensual. Vaya, vaya, dijo con diversión en la voz. Al fin llegaste. Dentro, la mansión era tan imponente como siempre, enormes candelabros, amplias escaleras y muebles que parecían demasiado caros como para tocarlos. En la sala de estar formal, Margaret estaba sentada con su impecable postura, su presencia tan dominante como siempre. A su lado, Ryan Collins, el prometido de Ashley, un abogado corporativo bien conocido, parecía más sereno que su futura esposa, pero había algo en su mirada que se sentía inquieto. Entonces, Margaret habló con su tono afilado y cortante. Llegas tarde. Respiré hondo, manteniendo mi expresión neutral.
Estaba en el trabajo, respondí con calma. Margaret esbozó una sonrisa apenas perceptible, sus ojos afilados analizándome como si fuera una pintura que no terminaba de convencerla. Por supuesto, la biblioteca, dijo con desdén. Daniel ya estaba sentado en el sofá, me miró y luego a Mia, entrelazando los dedos, como si se estuviera preparando para lo que vendría después. Ashley se dejó caer junto a Ryan, arrojando su bolso de diseñador en el sofá con total descuido. Su perfume caro llenó el aire mientras pasaba las uñas perfectamente cuidadas por la pantalla de su teléfono. Margaret alcanzó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa de centro y la abrió con una lentitud deliberada. En el momento en que lo hizo, la habitación pareció contener la respiración. Dentro de la caja había un impresionante brazalete de diamantes y zafiros, una pieza exquisita de piedras brillantes, dispuestas con precisión en un diseño elegante pero imponente. Relucía bajo la luz del candelabro, proyectando reflejos en el mármol pulido. Esto, dijo Margaret suavemente, es la reliquia de la familia Lancaster, un brazalete que ha pasado de generación en generación. Me quedé mirándolo. La joya era impresionante, pero más allá de su belleza, valía una fortuna. Ashley se inclinó hacia adelante con una sonrisa de suficiencia. Está valuado en $200,000. Los ojos de Mia se abrieron ligeramente, aunque se mantuvo en silencio. Margaret cerró la caja con un chasquido suave y miró a Ashley. Como la hija mayor. Esto me corresponde a mí, anunció Ashley con satisfacción. Lo usaré en mi boda. Por supuesto, toda esta reunión era sobre la boda. Ryan se movió incómodo en su asiento, dedicándole a Ashley una sonrisa débil. Algo en su expresión me pareció extraño, pero no pude identificar qué era. La mirada de Margaret pasó fugazmente de Mia a mí. Asegúrate de que tu hija entienda que esta pulsera no es algo que pueda tocar. El aire en la habitación se volvió más frío. Sentí como Mia se tensaba a mi lado. El mensaje era claro. Margaret no creía que Mia fuera lo suficientemente confiable como para estar cerca de algo tan valioso. La ira ardió dentro de mí, pero mantuve mi tono firme. Mia nunca tocaría algo que no es suyo. Los ojos de Margaret reflejaban el mismo juicio frío de siempre. Eso espero. Apreté la mandíbula, resistiendo la tentación de responder algo de lo que me arrepentiría. En su lugar, apreté suavemente la mano de Mia, dándole tranquilidad en silencio. Daniel, como era de esperarse, no dijo nada. Ashley sonrió con suficiencia. Nos vemos mañana en la iglesia. Trata de no llegar tarde esta vez. Margaret nos despidió con un simple movimiento de su mano. La conversación había terminado. Cuando Mia y yo salimos de la mansión, exhalé profundamente. La tensión seguía oprimiéndome el pecho. No tenía idea de que esa pulsera pronto se convertiría en el centro de una tormenta que destrozaría la reputación de la familia Lancaster para siempre. Al día siguiente, la boda de los Lancaster se llevaría a cabo en la Catedral de Santa Elena, una majestuosa iglesia antigua en el corazón de Avensburg. El cielo estaba despejado y azul, y la luz del sol se filtraba a través de los altos vitrales mientras los invitados llenaban los bancos. El evento era extravagante, justo como Margaret lo habría querido. Decenas de invitados de alto perfil se habían reunido, incluidos ejecutivos corporativos, abogados y políticos. Mia estaba a mi lado con su vestido rosa pálido. Se veía hermosa, pero nerviosa. A pesar de todo, había estado emocionada por la boda, aunque podía notar su inquietud. Mamá, susurró mientras ajustaba el broche en su cabello. Todo saldrá bien hoy, ¿verdad? Le sonreí, aunque con una leve sensación de incertidumbre. Sí, cariño, será una hermosa ceremonia. O al menos, eso esperaba. Desde mi lugar en el salón principal, vi a Ryan en el altar, vestido con un smoking negro clásico. Se veía impecable, pero su mandíbula estaba tensa y su expresión, ilegible. Algo no estaba bien. Ashley, la novia, todavía estaba en la sala de preparación, haciendo ajustes de último minuto a su vestido. Margaret estaba con ella, supervisándolo todo como si fuera una asesora real. Entonces, un grito fuerte y penetrante resonó por toda la catedral. Mi pulsera desapareció. El lugar quedó en silencio. La voz pertenecía a Ashley. En cuestión de segundos, Margaret, Ryan y varios invitados corrieron hacia la sala de preparación. Daniel, Mia y yo lo seguimos de cerca. Adentro, Ashley estaba parada frente a un lujoso tocador. Su rostro estaba descompuesto por el pánico, sus manos temblaban, y sus uñas perfectamente cuidadas se crispaban en el aire, como si intentaran agarrar algo invisible. La pulsera, jadeó, girándose hacia la multitud que se había formado en la puerta. Mi pulsera de diamantes,
Alguien la robó. Un murmullo incrédulo recorrió la habitación. El rostro de Margaret se puso pálido. ¿Qué quieres decir con que fue robada? La dejé aquí, en el tocador. Mientras me acomodaba el velo, insistió Ashley, señalando el espacio vacío. Y ahora ya no está. El silencio era sofocante. La tensión flotaba en el aire como un cable de alta tensión a punto de romperse. Entonces, los grandes ojos de Ashley se clavaron en Mia. El cambio fue instantáneo. Su rostro se oscureció con una furia acusadora. «Esa niña», gritó con la voz temblando de rabia. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Los ojos de Mia se abrieron de par en par, horrorizada. «¿Qué? No, yo no». La vi entrar a la habitación antes, continuó Ashley, señalándola con un dedo tembloroso. Ella lo tomó. Esa niña me robó la pulsera. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Margaret dio un paso adelante. Su expresión era fría, implacable. Mia, dijo con veneno en la voz, ¿es esto cierto? Mi corazón latía con fuerza mientras instintivamente atraía a Mia hacia mí. No, gritó Mia, su voz quebrándose. Juro que no tomé nada. Pero los susurros ya habían comenzado. La hija de una bibliotecaria, murmuró alguien. Por eso estaba aquí, susurró otro invitado. Margaret se cruzó de brazos, con un destello cruel en los ojos. Tiene sentido, dijo lentamente. Los que se crían entre libros nunca tienen mucho dinero. El murmullo venenoso de los invitados flotaba en el aire. La rabia ardió dentro de mí, cruda e incontrolable. Mia nunca le robaría a nadie, dije con voz firme, aunque temblaba de furia contenida, y tú lo sabes. Pero Ashley ya avanzaba con el rostro deformado por la ira. Pequeña mentirosa, gritó. Antes de que pudiera reaccionar, tomó un jarrón de porcelana del tocador y lo lanzó directamente a la cabeza de Mia. El impacto fue brutal. El jarrón estalló en 1000 pedazos y Mia se desplomó en el suelo con un grito de dolor. Un hilo de sangre comenzó a correr por su frente. La habitación entera se congeló. Jadeos llenaron la catedral, algunos en shock, otros en puro horror. Ashley, Ryan gritó su nombre con incredulidad. Daniel, que había estado en silencio por demasiado tiempo, finalmente reaccionó. Su rostro estaba desencajado por la furia mientras se interponía entre Ashley y Mia. «Estás loca», rugió. «¿Acabas de golpear a una niña?» El pecho de Ashley se agitaba por la rabia, pero antes de que pudiera abrir la boca, la voz de Daniel resonó con autoridad. «Alguien llame a la policía». La habitación permaneció en estado de shock. Ashley seguía jadeando, con las manos temblorosas. Mia yacía en el suelo, la sangre goteando de su herida. Me arrodillé de inmediato, sosteniendo su carita con desesperación mientras ella gemía de dolor. «Tranquila, mi amor. Muéstrame, aquí estoy», susurré, mis manos temblando mientras limpiaba la sangre de su piel. Mientras tanto, Daniel permanecía firme, su mirada ardiendo de ira. «Dije que alguien llame a la policía», exigió de nuevo, su voz retumbando en la catedral. Un murmullo inquieto recorrió a los invitados. Nadie había visto nunca a Daniel Lancaster, el hijo de Margaret, el hombre que siempre había evitado la confrontación, tan furioso como en ese momento. Ashley retrocedió, su confianza vacilando por primera vez. «Yo, solo, está mintiendo», balbuceó, «me robó mi pulsera». Entonces, una nueva voz cortó el caos. «No, no lo hizo». Todos se giraron. Ryan estaba ahí, con la mandíbula apretada y una expresión de puro desprecio. «Ashley, deja de mentir», dijo fríamente. «Ambos sabemos lo que realmente pasó». El rostro de Ashley se descompuso en un gesto de incredulidad. «¿Qué, Ryan? ¿De qué hablas?» Ryan se volvió hacia la multitud reunida, respiró hondo antes de hablar. «No iba a decir nada», admitió. «Quería manejar esto en privado, pero después de lo que acabas de hacer, Ashley, después de golpear a una niña, mereces ser expuesta». La habitación cayó en un silencio sepulcral. Ryan metió la mano en el bolsillo de su smoking y sacó su teléfono. Tocó la pantalla un par de veces antes de levantarlo para que todos lo vieran. «Esto es lo que realmente pasó». Presionó «Reproducir». En la pantalla comenzó a reproducirse un video. Imágenes de seguridad de la sala de preparación nupcial de la catedral. La grabación mostraba a Ashley parada junto al tocador. Miró nerviosamente por encima del hombro antes de tomar la pulsera de diamantes y deslizarla en su propio bolso de diseñador. Jadeos estallaron entre la multitud. El rostro de Margaret perdió todo color. Ryan dejó que el video continuara. Unos momentos después,
Ashley dejó escapar un grito falso, segundos antes de que los invitados entraran a la habitación. Ryan detuvo el video y miró a su alrededor. Ashley robó su propia pulsera, anunció con una frialdad gélida. Quería que todos creyeran que había sido robada para poder presentar un reclamo de seguro y obtener el dinero. Sabía que no podía pagar sus cuotas del condominio de lujo, así que se inventó este plan repugnante. El silencio era aplastante. Ashley abrió la boca, pero no pudo decir nada. Su cuerpo entero se quedó congelado. Margaret, mientras tanto, se giró lentamente hacia su hija. Su expresión era ilegible. «Mentiste», susurró con la voz temblorosa. Ashley negó con la cabeza frenéticamente. «No. Ese video es falso. Ryan, eres mi prometido, se supone que debes estar de mi lado». Ryan soltó una risa amarga. Lo estaba, hasta que te convertiste en un monstruo. El rostro de Ashley se deformó de rabia. Ese mocoso debió haberse colado y... Pero Daniel ya había escuchado suficiente. «Incriminaste a mi hija», gruñó, avanzando con furia. «La golpeaste y ahora esperas que creamos más de tus mentiras». Sacó su teléfono y marcó rápidamente. En cuestión de segundos, estaba hablando con la policía. «Sí, quiero reportar una agresión y un intento de fraude de seguros», dijo con firmeza. «Tenemos evidencia». Ashley se tambaleó hacia atrás, el pánico apoderándose de ella. «Mamá», sollozó, volviéndose hacia Margaret. «No vas a dejar que me hagan esto, ¿verdad?» Margaret no respondió. Se limitó a mirar a su hija con los labios apretados, tan fuerte que se habían puesto blancos. Por primera vez en su vida, Margaret Lancaster parecía impotente. Entonces, el sonido de las sirenas llenó el aire. Ashley jadeó, sus ojos abriéndose con terror. «No, no, no, no». Dos oficiales de policía entraron en la catedral con expresiones serias e impenetrables. Uno de ellos, un hombre alto con una placa que decía «Detective Harland», dio un paso adelante. «Señorita Ashley Lancaster», dijo con voz fría. Ashley se quedó paralizada. Está bajo arresto por agresión a un menor, falsificación de un informe policial e intento de fraude de seguros. Un murmullo recorrió a los invitados. Margaret jadeó, pero esta vez no hizo nada para salvar a su hija. El segundo oficial sacó un par de esposas plateadas. Ashley sintió que sus piernas flaqueaban. «No, no, no pueden hacer esto». «Ryan, por favor». Pero Ryan simplemente desvió la mirada. El oficial le colocó las esposas en las muñecas. «Tiene derecho a permanecer en silencio», dijo el detective Harland mientras comenzaba a leerle sus derechos. Ashley gritó, retorciéndose desesperadamente. «No. No pueden hacerme esto. Soy una Lancaster». Pero nadie le prestó atención. Los oficiales comenzaron a sacarla de la iglesia mientras sus gritos se desvanecían en la distancia. Así fue como Ashley Lancaster desapareció. Sus alaridos aún resonaban en los pasillos de la catedral cuando los policías la arrastraron. Los invitados, que minutos antes estaban emocionados por asistir a una boda de élite, ahora permanecían en un silencio atónito. Algunos susurraban entre ellos, otros miraban a Margaret Lancaster, expectantes, esperando ver cómo reaccionaría la formidable matriarca. «Con cuidado, limpié la sangre de la frente de mi hija». Mi corazón aún latía con fuerza por el caos. Mia se aferró a mí, temblorosa pero firme, mientras Daniel mantenía un brazo protector alrededor de ambas. Margaret no se había movido. Seguía de pie en el centro de la habitación, su postura perfecta, rígida, su expresión congelada como una estatua. Durante 13 años, había controlado todo, su familia, su reputación, a la gente a su alrededor. Y ahora, en cuestión de minutos, todo se había desmoronado. Entonces, Ryan rompió el silencio. «Margaret», dijo fríamente. Todo rastro de respeto había desaparecido de su voz. «¿Tú sabías sobre esto?» Margaret parpadeó lentamente, como si volviera a la realidad. Su garganta se tensó. «Por supuesto que no», murmuró. Pero su voz carecía de convicción. Ryan dejó escapar una risa amarga. «No te creo». Un murmullo recorrió a los invitados. Daniel dio un paso adelante, su voz firme. «Mamá, ¿sabías que Ashley estaba planeando esto?» Margaret lo miró, su propio hijo, y por una fracción de segundo, su máscara se deslizó. Eso era todo lo que necesitábamos saber. No solo lo sabía, había ayudado a encubrirlo. Jadeos estallaron por toda la habitación. «¿Vas a dejar que yo cargue con la culpa?», dije suavemente,
mi voz llena de incredulidad. Los dedos de Margaret se crisparon a sus costados, pero no dijo nada. «¿Vas a dejar que humillen a mi hija de 12 años?» repetí, elevando la voz. «¿Ibas a permitir que la señalaran como ladrona solo para proteger a Ashley?» Margaret levantó la barbilla, su expresión recuperando algo de su frialdad habitual. «Esta familia tiene una reputación que defender». Mi respiración se cortó. Eso era todo lo que significábamos para ella. No éramos familia, no éramos individuos, solo piezas de su imagen cuidadosamente construida. La mandíbula de Daniel se tensó. «No quiero tener nada más que ver contigo», dijo con firmeza. Los ojos de Margaret se abrieron levemente. «¿No lo dices en serio?» «Lo digo completamente en serio», respondió Daniel, su voz más afilada de lo que jamás la había escuchado. «Esto termina hoy. Ya no eres mi madre». Margaret inhaló bruscamente, pero por primera vez, no tuvo palabras. Y entonces, como si el destino mismo estuviera en su contra, la radio de la policía crepitó en el fondo. Aquí el oficial Langston se escuchó una nueva voz. «Tenemos confirmación. Margaret Lancaster también está bajo investigación por fraude fiscal y por ayudar a presentar un informe policial falso. Por favor, avisen». Toda la sala quedó en shock. La cabeza de Margaret se levantó de golpe, su rostro se quedó sin color. «No», susurró, su voz finalmente quebrándose. El detective Harland dio un paso adelante. «Margaret Lancaster está bajo investigación por conspiración, obstrucción de la justicia y fraude financiero. Tendrá que acompañarnos para ser interrogada». Los invitados estallaron en susurros. La intocable Margaret Lancaster, finalmente había sido expuesta. Se tambaleó hacia atrás, como si la realidad cayera sobre ella de golpe. «Esto es ridículo», murmuró con voz hueca. «Soy Margaret Lancaster, yo». El detective no esperó. Dos oficiales avanzaron y la tomaron por los brazos. Margaret no gritó como Ashley. Simplemente miró al frente, sus manos temblaban violentamente mientras se la llevaban. Por un breve momento, su mirada se cruzó con la mía. Y por primera vez en 13 años, vi miedo en sus ojos. Y luego, se fue. Después de los arrestos de Margaret y Ashley, Avensburg explotó con la noticia del escándalo. Los titulares dominaron todos los medios de comunicación y redes sociales. Familia de empresarios prominente cae en desgracia. Madre e hija atrapadas en escándalo criminal. Robo de brazalete de 200,000 pesos y falsa acusación sacuden la ciudad. Niña de 12 años incriminada y agredida, la justicia prevalece. Aquellos que alguna vez admiraron a Margaret y Ashley ahora se distanciaban. El poder y la influencia de Margaret habían desaparecido. El nombre, Lancaster, que alguna vez fue sinónimo de riqueza y prestigio, ahora representaba fraude y desgracia. El día del juicio llegó. Cuando crucé las puertas del juzgado de Avensburg, sentí una mezcla extraña de emociones, alivio, ansiedad, determinación. Este era el paso final. La gran sala del tribunal estaba llena. Reporteros, socios de los Lancaster, espectadores ansiosos por ver justicia. Margaret y Ashley estaban sentadas en la mesa de los acusados. Sus expresiones, antes arrogantes, habían sido reemplazadas por puro agotamiento. Ashley se veía peor. Su fachada perfecta había desaparecido, sustituida por ojeras profundas y una mano temblorosa que golpeaba nerviosamente la mesa. Margaret, en cambio, permanecía inquietantemente quieta, sus dedos entrelazados, como una mujer que ya no tenía nada más que decir. Me senté junto a Daniel, quien me tomó de la mano. Apretó mi mano con fuerza, sus pequeños dedos temblaban. «¿Estás bien, cariño?», susurré. Asintió, pero podía notar que estaba nerviosa. Este era el día en que finalmente obtendría justicia. El juez entró y comenzó el juicio. El fiscal presentó la evidencia contra Ashley con detalles devastadores, imágenes de las cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, el reclamo fraudulento del seguro. Uno a uno, los hechos salieron a la luz, y cada prueba se sintió como otro clavo en el ataúd de Ashley. Pero el momento que sacudió la sala más que nada fue el video de ella atacando a Mia. Cuando la grabación comenzó a reproducirse, los jadeos resonaron por todo el tribunal. Ver a una mujer adulta romper un jarrón en la cabeza de una niña de 12 años era repugnante. Mia se tensó a mi lado, bajando un poco la cabeza. La envolví con mi brazo de manera protectora. Ashley parecía humillada. Miraba fijamente la mesa, negándose a ver a nadie a los ojos. Después, testificó el investigador de la aseguradora.
explicando cómo Ashley había organizado el robo de la pulsera para cobrar el dinero del seguro. Un movimiento desesperado para cubrir los pagos de su lujoso condominio. Era innegable, era culpable. El juez la miró con seriedad. ¿Tiene algo que decir antes de recibir su sentencia? Ashley se levantó de golpe, el rostro rojo de ira. Esto no es justo, gritó. Soy una Lancaster, no puedo ir a prisión. La sala quedó en completo silencio. Exhalé lentamente. Todavía no entendía. El juez no se veía impresionado. Señorita Lancaster, su apellido no significa nada en esta corte. Lo único que importa aquí es la ley, y usted la rompió. El veredicto llegó rápido. Ashley fue sentenciada a 5 años de prisión. Se le impuso una multa de $500,000, con una gran parte destinada a compensar a Mia. Sus bienes fueron liquidados, su condominio embargado, su ropa de diseñador y autos de lujo subastados. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, dejándola completamente en la ruina. Cuando sus mejores amigas se acercaron a ella, la expresión de Ashley se torció de puro horror. No pueden hacer esto, gritó. Mamá, haz algo. Margaret ni siquiera la miró. Los gritos de Ashley la siguieron mientras la sacaban esposada de la sala del tribunal. El aire se volvió aún más frío cuando comenzó el juicio de Margaret. Sus crímenes no se limitaban a encubrir las mentiras de Ashley. Tenía años de fraude financiero escondidos bajo su nombre. El investigador del IRS presentó evidencia demoledora, documentos que demostraban que había evadido impuestos durante más de una década, canalizando dinero a cuentas en el extranjero y empresas fantasma. Luego vino el testimonio que selló su destino. Un excontador de la familia Lancaster, ahora convertido en testigo clave, testificó bajo juramento. Margaret Lancaster usó su riqueza para controlar a todos a su alrededor. Pensó que era intocable, pero al final, destruyó su propio imperio. Margaret permaneció en silencio, sin expresión. Pero yo lo vi. El ligero temblor en sus manos. Sus manos temblaban ligeramente, y su mandíbula se tensó. Tenía miedo. El juez se volvió hacia ella. Margaret Lancaster, ¿tiene algunas palabras finales? Por un momento, pensé que podría suplicar piedad. Pero en lugar de eso, levantó la barbilla con orgullo y dijo, no me arrepiento de nada. La sala del tribunal estalló en murmullos. El juez suspiró y dio el veredicto final. Margaret fue sentenciada a 10 años de prisión. Su patrimonio, incluida la mansión Lancaster, fue confiscado. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, dejándola sin nada. A diferencia de Ashley, Margaret no gritó. Simplemente se puso de pie, ajustó su abrigo y salió de la sala del tribunal sin mirar atrás. Por primera vez en su vida, había perdido el control. Finalmente, todo había terminado. Cuando salimos del juzgado, Mia me miró con ojos grandes y llenos de esperanza. «Mamá, ¿de verdad se acabó?», preguntó suavemente. Sonreí y besé la parte superior de su cabeza. «Sí, cariño, se acabó». Daniel soltó un profundo suspiro y relajó los hombros, más ligero de lo que nunca lo había visto. «No más Lancaster», dijo, «no más vivir con miedo». Miré a mi esposo y a mi hija. Las personas que realmente importaban. Ya no solo éramos libres de Margaret y Ashley. Éramos libres de verdad. Un mes después, la vida era tranquila. Mia estaba feliz. Sonreía más, reía más. Daniel se había convertido en el padre que Mia siempre necesitó. Pasaba tiempo con ella, la protegía y nunca dudaba en defenderla. Y yo, volví a mi trabajo en la biblioteca pública de Avensburg. El lugar al que realmente pertenecía. Una tarde tranquila, estaba acomodando libros cuando un grupo de niños corrió hacia mí. «Señorita Elena». Me giré sonriendo. «¿Qué pasa, pequeños ratones de biblioteca?» Mia estaba entre ellos, con una sonrisa radiante. «Mamá, ¿puedo hacer la narración de hoy?» La miré, orgullosa. Mi valiente y fuerte hija. La niña que había enfrentado tanto y seguía de pie. «Por supuesto, cariño», dije, haciéndome a un lado. Mia respiró hondo, se giró hacia los niños y abrió un libro. La historia de hoy se llama La verdad siempre sale a la luz. Mientras comenzaba a leer, la luz del sol se filtraba por las altas ventanas de la biblioteca, bañando la habitación con un resplandor dorado. El nombre Lancaster había caído, pero nosotros nos habíamos levantado. Y este era nuestro final feliz.